información, diálogo y análisis con nuestros invitados. A esta hora conversamos con el economista Fernando Jurado, experto en explicación económica de fenómenos macro para que lo entendamos desde las realidades micros. El economista de la gente, le llamamos al economista Jurado. Fernando, buenas tardes. Daniel Montalvo y Jorge Ñacato, te damos la bienvenida a los micrófonos de 102.9, la radio de la ciudad. Hola Daniel, hola Jorge. Jorge. Ya estamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Quisiéramos confirmar si nos escuchaste las preguntas. Daniel, mil disculpas, estoy con un poquito de dificultades de conectar los auriculares. Repíteme, por favor, si eres tan gentil. Te planteaba, ayer el Ministerio de Economía, a través de su titular, reconocía que las pérdidas que dejan los apagones en 2 meses y medio de cortes, que en semanas que llegaron incluso a tener 14, 12 y 10 horas de cortes o de paralizaciones energéticas en distintos sectores, alcanzarían el 1.5 del Producto Interno Bruto. Si uno dice, es esa, en realidad, ya hablan un monto equivalente a 1.188 millones de dólares o 1.782 millones de dólares, rangos amplísimos, y uno se preguntará, ¿están correctos estos análisis, Fernando? Mi querido Dani, mi querido Jorge, vecinas y vecinos de la radio de la capital, podemos nosotros estimar una pérdida de lo que ha implicado los apagones, pero yo creo que las repercusiones son aún mayores y debemos dejar de ver únicamente la economía en simples datos estadísticos para decir que el efecto de los apagones ha sido solo del 1%, del 1.5%, porque atrás de eso ha habido un efecto sumamente crítico o casi crónico sobre la economía en términos de reputación. Yo quisiera preguntarles a nuestras vecinas y vecinos si hipotéticamente fueran personas que quieren invertir en una ciudad, en un nuevo proyecto, o que quieren invertir en el Ecuador siendo extranjeros, si al momento de hacer la evaluación de la viabilidad de su proyecto de inversión o de si es factible, si es posible invertir, la primera notificación que reciben que es un país que tiene una crisis eléctrica. Eso genera incertidumbre. Ese mensaje genera mensajes negativos sobre lo que puede ser la expectativa económica en el país. Entonces tenemos una crisis, más allá de la crisis económica, más allá de los efectos sobre el empleo, sobre el efecto sobre las ventas, sobre los efectos financieros, sobre los costos que ha tenido los apagones en la economía del país. Tenemos que ver el efecto sobre la incertidumbre que genera, el mal nombre que genera en torno a inversionistas. Nosotros somos un país que no tiene inversión, que carece de inversión, que los mayores inversionistas en el país son nuestros migrantes y por lo tanto nuestros migrantes se estima que este año van a venir aproximadamente 6.000 millones de dólares en remesas de migrantes todo este año 2024 y nosotros no llegamos ni a los 500 millones en inversión extranjera. Y con estos efectos, con estos mensajes que damos de no disponer de un elemento básico para desarrollar las actividades económicas en el país, yo creo que esos son los verdaderos efectos. Y ahí nosotros a los economistas que nos gusta hablar mucho del riesgo país, de cómo nos perciben los mercados internacionales, de cómo nos perciben los organismos internacionales para evaluarnos las calificadoras de riesgos. Un riesgo inminente, un riesgo de actividad económica, un riesgo operativo que se convierte en un riesgo comercial, en un riesgo financiero, es la falta de energía. Y hemos pasado aproximadamente 3 meses con una crisis eléctrica que aún todavía, según los análisis de algunos expertos, no se avisora que esté solucionada del todo. Entramos quizás en una pausa de apagones. Espero que ya se acaben,
pero es posible, no se sabe porque estamos muy condicionados a temas naturales, que no hay como decirle a la lluvia llueve y al sol apágate, porque no somos los creadores de la naturaleza para así serlo, y dependemos mucho de la provisión de los contratos de emergencia que han tenido dificultades de ejecución y de implementación, de acuerdo a las autoridades, incluso han sido amonestadas las empresas, existen retrasos. Colombia también tiene que ver los efectos de esta niña, niño que se va a presentar o se está presentando ya en la región con respecto al clima y los efectos con respecto a lluvias y con respecto a sequías, y también lo que es la recuperación de nuestros caudales para la producción interna. Entonces, yo creo que esos son los factores, Daniel, que hay que verlos de manera global. El efecto no solo son estos 1.200 millones o estos 2.800 millones, yo creo que eso es simbólico, es para explicar y dar un mensaje, pero yo creo que el gasto que tuvo que incurrir la familia, esos gastos adicionales que tuvieron que incurrir las empresas, esos gastos que tuvieron que incurrir para, por ejemplo, mantener la producción en los horarios que había disponibilidad de luz, en los horarios que había energía eléctrica, contratar servicios de transporte, modificar las jornadas de trabajo, modificar la actividad económica, eso tiene un costo incuantificable en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas que tienen una estructura de costos muy inflexible o que tienen una estructura de costos muy fija, incluirle el valor que haya correspondido, por ejemplo, a la generadora al generador eléctrico, es un impacto directo en el bolsillo de la empresa, es un impacto directo en el bolsillo de los hogares. Ese es el verdadero efecto, que Ahora, tuviste que Fernando, endeudarte, que tuviste que comprar el generador eléctrico para poder mantener la actividad económica. Fernando, sin duda la realidad de nuestro país es crítica, pero la pregunta es si es que queremos atraer inversión, ¿cuáles serían los caminos que el gobernante de turno, en este caso el señor Noboa, debe aplicar inmediatamente más allá del discurso que tenemos actualmente, Fernando? Brindar certezas, hablar de un proyecto país, de un proyecto Ecuador, orientar adecuadamente las políticas públicas, que las políticas públicas tengan su respectivo financiamiento en el presupuesto general del Estado y en el presupuesto de inversiones, que se dé continuidad a las políticas indistintamente del presidente o presidenta que las haya implementado. Yo creo que aquí nos hace falta mucho a los políticos especialmente, hacernos simbólicamente una apuesta de la camiseta de la tricolor y hablar de un proyecto país, un verdadero proyecto Ecuador que se oriente a la inversión extranjera, que se oriente a la generación de empleo de calidad, que se oriente a recuperar el país en las zonas donde tenemos problemas de seguridad y a rescatar a la infancia, a rescatar a la sociedad en términos de pobreza, en términos de empleo, en términos de inclusión económica y social, Pero para Fernando, realmente recuperar el país. Fernando, ¿cómo hacemos para que en nuestro país no se satanice la inversión extranjera? Porque si hablamos de abrir Ecuador para la inversión de gente que quiera traer capitales extranjeros, inmediatamente la oposición política, inclusive de organismos de la sociedad civil, se oponen argumentando las posibles privatizaciones, Fernando. Sí, yo creo que ese es un diálogo que debe partir de consensos y una gran concertación nacional, buscar esos objetivos país, como tú manifiestas, Jorge, muy bien, a veces tendemos a satanizar la inversión privada, pero también la inversión pública. La inversión pública muchas veces ha sido satanizada y hoy por hoy nos damos cuenta cuánta falta nos hace un Estado. Puede ser un Estado mínimo, un Estado reducido, pero que no le puedes no podíamos haber cometido el grave error en estos años de haberle reducido la capacidad operativa al Estado. Podíamos haber reducido el tamaño del Estado, pero no la capacidad operativa, la capacidad de respuesta del Estado, porque el Estado, sin lugar a dudas, brinda, soporta el bienestar social de las personas a través de la política social, de la política de empleo, de la política de crédito público. Se brinda la oportunidad a las personas
para que accedan a servicios gratuitos o a líneas de crédito que favorezcan el emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, tendemos a satanizar lo uno y lo otro. Como sociedad necesitamos una concertación, un gran proceso de diálogo nacional, donde podamos, más allá del electoral, más allá de lo político, llegar a una agenda mínima de un consenso que nos permita hacer viable este país. Porque Fernando, mucho hablan ahora perdón, dame un minuto. Mucho hablan ahora de que somos un narcoestado, un estado fallido. No, todavía tenemos la oportunidad de recuperar porque está en nuestras manos, sea en el proceso electoral que se nos viene o sea a través de nuestra acción colectiva como ciudadanos, poder recuperar los espacios perdidos que tiene el país. Fernando, yo quisiera toparte también, ¿cuál es el comportamiento del consumo? Y es que muchas personas dicen, no, no pasa nada, la economía se sigue moviendo, en los centros comerciales está repleta de gente, y lo del Black Friday a mí me dejó una imagen que no se me borra. Lo que antes era compras de suntuarios, compra de ropa, compra de algún elemento electrónico de tecnología que no necesario, que uno espera esos descuentos para comprar, se transformaba en gente comprando promoción de atún, de arroz, de aceite. Y esto nos habla de que hay se está sintiendo una contracción de la economía, ¿o no? Sí, indudablemente, pero yo creo que hay que explicarlas de diferente manera, Daniel, y creo que esto merece una explicación bastante intuitiva, que puede ser subjetiva, pero que nos da unos elementos. El país está sostenido por las personas que tienen empleo formal. 33 de cada 100 tenemos empleo formal, o sea que estamos afiliados, que recibimos prestaciones sociales por parte de nuestro patrono, que estamos afiliados a la seguridad social. 33 de cada 100. Esos 33 de cada 100 mueven una masa de aproximadamente 40.000 millones al año, que son todo lo que el sector público y el sector privado paga sueldos en el país. Eso mueve la economía. Mueve el comercio, mueve el crédito, mueve las finanzas, mueve los arriendos, mueve los almuerzos y mueve el transporte, mueve las compras. Eso mueve el país en gran medida. También a quien aporta ese dinamismo económico es quienes todavía tenemos acceso a líneas de crédito, que puede ser una tarjeta de crédito, que puede ser un crédito de consumo o un crédito vehicular, que nos permite seguir haciendo dinámica económica. ¿Quiénes más tienen la capacidad de mover la economía? Son las remesas de nuestros migrantes, los familiares de nuestros migrantes, que aproximadamente, como les decía, vamos a mover unos 6.000 millones de remesas de este año. Son todos ellos que están moviendo la economía formal, pero puede haber un componente informal que no está cuantificado, que puede ser propio del lavado de activos, que según organismos internacionales se estima que está entre el 3 y 5%, 3.5 y 5% a nivel de todos los países, que este es como un estándar internacional. Podríamos tener ese efecto, pero yo sí siento que las familias han hecho, y muchos estudios de análisis sectoriales de cuál es el comportamiento del consumo, dicen que los consumidores ahora tienen comportamientos estratégicos. ¿Qué significa tener un comportamiento estratégico? Lo que tú decías, Daniel. Si yo tengo ahora un acceso a un crédito o tengo un flujo de recursos como los décimos o un bono o me gané una platita extra este mes, hago un comportamiento estratégico y comienzo a observar en qué comercio existe más descuentos. Entonces yo antes compraba de una manera y ahora estoy como consumidor obligándome a comprar de otra manera. Y por eso hay indicadores de una prestigiosa consultora internacional, Kantar, que en los principales supermercados del país, que nosotros conocemos, a los que asistimos quizás con mucha frecuencia, o que son las marcas más conocidas de las empresas más reconocidas en el país, han tenido una tendencia decreciente y en uno de los más grandes, uno de los comercios de autoconsumo más grandes del país, de mayor referencia, ha venido cayendo desde $21 promedio por semana, lo que compramos las personas, ha venido cayendo a octubre hasta 19. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ciudadanos estamos consumiendo menos. Antes comprábamos $21 cada semana por cada factura, por cada cliente.
ahora estamos comprando 19. Esa pérdida de consumo refleja de una u otra manera la situación económica del país. Que la situación económica del país es reflejo de que crecemos poco. Estábamos con un crecimiento del 0,9. El Fondo Monetario Internacional el día de ayer publicó en un press release que el Ecuador va a crecer a 0,04%, o sea, menos de 1%. Entonces, todo eso indica empleo, la situación de los precios que estén muy bajos, la situación de la inflación que esté cercana de cero, también implica que los comercios, que las empresas están tratando de darnos promociones para que los clientes no dejemos de comprar. Y vuelvo al ejemplo de los supermercados. Muchos de nosotros asistimos a los supermercados con cierta frecuencia, semanal, mensual, quincenal, y podemos observar que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lavaplatos o detergentes o aceites comestibles. Están con esas promociones que te dicen paga dos, lleva tres, o el segundo a 50 de precio. Eso es una estrategia también de los comercios, de las empresas, para poder mantener las ventas. Pero Fernando, para Eso, tener un mayor consumo en nuestro país necesitamos los ecuatorianos mayor poder adquisitivo y este poder adquisitivo se lo puede generar a través, por ejemplo, en estos tiempos que estamos hablando de un incremento salarial cuya fijación lo hizo el Ministerio del Trabajo en $10. Allí no tendrían razón los trabajadores de un incremento considerable para darle ese poder adquisitivo y esto a su vez darle mayor consumo al sistema económico y dinamizar la misma, Fernando. en absoluto, en absoluto. Yo creo que la discusión del salario básico siempre tiende a polarizar el discurso de los trabajadores que en este año estaban exigiendo algo así como $105 Ujú. y los empresarios que estaban ofreciendo un incremento de no mayor de $4 o $5 y que no hubo un consenso en el Consejo Nacional de Empleos y Salarios durante inicios de este mes de diciembre y el ministerio tuvo que resolver como un tercero dentro de esa instancia del Consejo Nacional de Trabajo que el incremento sea de $10, que sigue siendo desde una perspectiva de consumo, desde una perspectiva empática con las familias, con los hogares, con nuestros vecinas y vecinos que nos escuchan. Todos sabemos que no nos alcanza, que $470 es muy probablemente lo que gana papito, pero mamita está sin trabajo, o papito está sin trabajo y mamita está con trabajo. Y no logramos cumplir el costo de la canasta básica. Y podemos estar con pendientes, podemos tener atrasos. Eso también se refleja en el incremento de la morosidad que hemos tenido durante este año en el sistema financiero, donde ha crecido a nivel de sistema entre 1 y 2 puntos, pasando del 6 al 8 puntos porcentuales de morosidad. Todo eso implica que hay una crisis económica, que hay que ponerla con su nombre y apellido. Es una crisis sistémica de falta de crecimiento, de falta de oportunidades de trabajo, de falta de inversión pública y privada, que no nos han permitido tener el dinamismo económico de años anteriores para poder generar empleo y que ese empleo genere ingresos para los hogares y que ese ingreso de los hogares aporte al crecimiento de la economía, porque de cada $10 que produce el país, 6 es producto de los hogares. Entonces, si los hogares están siendo mermados en ingresos o no tienen suficientes ingresos, la expectativa económica va a seguir siendo sombría. Fernando, podemos entender que los efectos de los apagones, por ejemplo, la pérdida del 5% en el empleo formal o en el empleo adecuado, vamos a recién sentirlas en el primer trimestre de 2025. Sí, a ver, yo creo que es cíclico, yo creo que ya el empleo se debe haber sentido ya en estos meses. Nosotros todavía no disponemos de las cuentas trimestrales del Banco Central del Ecuador, pero indudablemente el efecto seguirá dándose con el tiempo, porque los hechos económicos pueden suceder hoy, pero como tú bien lo mencionabas, lo vamos a seguir sintiendo en los meses siguientes, porque, como les mencionaba, los incrementos en el costo que tuvimos que asumir las empresas, las familias, para comprar más velas, las lámparas, los focos ahorradores o los generadores eléctricos, muy probablemente lo compramos a crédito, a 3 meses, a 6 meses. Entonces, el impacto
sobre el ingreso va a verse en el tiempo en los que nos hayamos endeudado. Pero también las empresas deben tener un comportamiento similar y obviamente tendremos el efecto que perdure en algunos meses del siguiente año. Queremos agradecerle a Fernando Jurado, el economista de la gente, con quien esta tarde hemos tratado de entender y desentramar algunas de las cosas que nos dejan los apagones y qué le ha pasado al consumo en este 2024. Gracias, Fernando, siempre agradecidos por sus aportes. Gracias, Jorge. Gracias, Daniel. Gracias, vecinas y vecinos de la Radio La Capital. Un saludo fraterno a todos.